Escúchenme bien. Todo en la vida es una siembra y cosecha. Y lo que hace Dios es sembrar su palabra. Y cuando la palabra es sembrada en buena tierra, como eres tú, como es tu vida, la palabra va a dar fruto y fruto abundante. ¿Cuántos dicen amén? Eres buena tierra, esa es una realidad en Cristo. Somos una tierra bendita. Amén. Entonces, toda la palabra que tú recibas, el Espíritu se encarga de hacer que esa palabra la guardes en tu espíritu, la pongas en tu alma con una sola razón, no para que la tengas como un archivo que no usas, sino como una palabra que vives todos los días de tu vida. Amén. Entonces oramos, Dios, y te doy gracias por la autoridad en tu palabra, Dios, porque en tu palabra, Señor, somos edificados en Cristo, porque Cristo es nuestra realidad de vida para nuestra vida, Dios. Gracias por todo lo que viene para este nuevo año 2026. Gracias porque eres un Dios que siembra en buena tierra, Dios, y todo lo que siembras en nosotros da fruto y fruto en abundancia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y todos dicen amén. Amén. Gloria a Dios. Imaginen una escena que narra el Evangelio de Mateo en el capítulo 25. Mateo 25. Ahí se cuenta la historia de un amo que regresa a su casa y que después de un largo viaje que el amo hizo, dice que se reúne con sus siervos para pedirles cuentas del dinero que les confió mientras él estuvo ausente. Amén. Todos conocen esa parábola. Esa escritura dice que dos de sus siervos, ¿cuántos? Dos, se acercaron a él, al amo, y le entregan o le llevan las ganancias que tuvieron, que fueron ganancias duplicadas, porque ellos entregaron prácticamente el doble de lo que ellos habían recibido. Dice la escritura que después de estos dos siervos llega un siervo más, pero llega el siervo, dice que con las manos sucias, llenas de tierra, con la misma moneda que él había recibido cuando se fue su amo. Y entregando la moneda, el siervo le dice: Señor, yo te conocía que eras un hombre duro, tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, y aquí tienes lo que es tuyo. Y le entrega lo que él había recibido. Eso está escrito en Mateo capítulo 25, verso 25. La palabra dice que cuando el amo recibe esa moneda, no le dice: ay, qué buen intento hiciste, o al menos, pues gloria a Dios que conservaste la moneda. Eso no es lo que le dice el amo. Le dice algo que es más contundente, y lo dice así la escritura: siervo malo y negligente. ¿Cómo dijo? Siervo malo y negligente. Ahora, la pregunta es: ¿por qué le dice eso? Por una razón, porque ese siervo recibió algo y no hizo nada. Aquí puede decir amén o ay. El siervo inútil, escucha, estamos hablando de un siervo inútil. Inútil, ¿qué quiere decir inútil? Que no tiene utilidad, que no sirve. Vemos aquí en esta escritura que el siervo inútil no perdió el talento, no robó el talento, pero no hizo nada con él. Simplemente lo convirtió como en un adorno, algo que tuvo, y lo enterró. Es como un adorno que había enterrado. Escucha, cuando un talento cae
en manos diligentes como son las de ustedes, amén, ese talento tiene que ser una buena herramienta de multiplicación, amén. Los primeros siervos también recibieron talentos, pero ellos no guardaron los talentos, ellos sembraron los talentos. Y te digo algo, lo que ellos sembraron, esa siembra produjo una cosecha multiplicada, amén. Es por eso que el amo les dice a cada uno: bien, buen siervo, fiel. Escucha lo que dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Eso dice Mateo 25, verso 21. Ahora, si se dan cuenta, la diferencia entre ser llamado malo o negligente o ser llamado bueno o fiel no tuvo que ver con la cantidad que recibieron los siervos. Tuvo que ver con lo que ellos determinaron hacer con lo que ellos habían recibido. Amén. Quiero que empieces a entender que lo que queremos es compartir con ustedes cuántas cosas hemos recibido en Cristo y qué es lo que estamos haciendo con lo que ya hemos recibido. Amén. 1, enterró ese talento, pero 2, lo sembraron. 1, solo lo conservó, no lo perdió, no lo robó, pero solo lo conservó, no hizo nada. Pero 2 de ellos multiplicaron esos talentos. Amén. Ahora, esta historia, todas las historias tienen un propósito. La estamos mencionando porque queremos que en este año 2026, ustedes en este año no guarden sus talentos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben por qué? Porque hemos orado nosotros por hijos entendidos, hijos que son entendidos y que deciden dejar de ser un adorno, y que esos hijos entendidos se ponen a las órdenes del Rey. Amén. Tesoro. Ay, cuánto entusiasmo. Sí, no, amén. ¿A qué hora se acaba, pastor? Ay. Está empezando. Fíjate bien, estamos comenzando el año. Y enero pareciera a veces ser el tiempo en el que oportunamente muchos se proponen nuevos retos, también nuevos compromisos. Y a veces pareciera que enero se convirtió en el mes del ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, este año todo va a cambiar. Hoy voy a cambiar, ¿no? Cada inicio de año, mis amados, se convierte en lo mismo en realidad. Pero hay personas que han prometido que ahora sí voy a ser mejor persona. Ahora sí, de veras, de veritas, Señor, ahora sí te prometo que voy a leer mi Biblia en ese plan que la paz cada año nos inspira. Ahora sí cumplo. Ahora sí voy a orar más. Ahora sí no voy a dejar de ir a la congre. O ahora sí voy a hacer ejercicio. O ahora sí voy a dejar de enojarme tanto. O ahora sí voy a ser un sabio administrador. Y todo eso puede sonarnos, especialmente cuando somos hijos de Dios, nos puede sonar como algo muy espiritual. Pero ¿sabes algo? Los ahora sí se quedan en eso porque lo hacemos desde una mentalidad de calendario, de fechas, de tiempo, y no desde una mentalidad de reino. Eso. Desde una mentalidad de calendario y no desde una mentalidad de reino. ¿Por qué? Porque la mentalidad de calendario dice: hoy empiezo mi proceso de transformación. Y sonaría muy espiritual, pero ¿sabes?
La mentalidad del reino dice: hoy voy a manifestar lo que yo ya soy en Cristo. Amén. Y hoy mismo, como parte de mi naturaleza, voy a sembrar, porque nací fructífero y todo lo que siembro va a multiplicar. Hay diferencia en eso, ¿no? Una enorme diferencia. Y mis amados, la diferencia no es semántica. La diferencia en esto es abismal. Eso. Es tremendamente enorme. Cuando fluimos aún como hijos de Dios con una mentalidad de calendario, una mentalidad solamente establecida en el momento, en el tiempo, en la etapa, quiero prometer que ya no voy a fallar, que ahora sí voy a estar de lo más perdonadora, o bien que voy a pedir perdón, que voy a empezar otra vez enfocándome no en lo que tengo, o en lo que no tengo, o en lo que necesito conseguir. Pero, mis amados, eso solo trae frustración. ¿Cuántos de ustedes han logrado consistentemente mantenerse en eso? Cuando quieres hacerlo desde la mentalidad de calendario, desde la mentalidad de algo natural, simplemente no puedes. Lo único que eso trae con esa mentalidad es frustración. Pero en cambio, cuando queremos hacerlo desde una mentalidad de reino, nos ubicamos en una realidad que ya fue completada en el madero hace más de 2000 años. Y cuando nos enfocamos en una mentalidad de reino, comprendemos que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo no nos va a bendecir. Ay, ¿cómo de que no, paz? Por Dios, no diga eso. No, no te va a bendecir. Ya te bendijo. Eso. Ya te bendijo. Ya te bendijo. Amén. Te estoy dando oportunidad de que te caiga bien el 20, ¿verdad? Él ya te bendijo. Y es entonces, mis amados, por favor, apóyame. Es entonces, mis amados, que desde una mentalidad de hijos herederos, desde una posición de plenitud, es que nos disponemos a sembrar. ¿Para qué? Para multiplicar. Anota esta frase que te voy a decir. ¿Algún hijo de Dios aquí? Amén. Como hijo de Dios, no eres un adorno. Eres un agente de avance en el reino de Dios. Amén. No, papá, no están convencidos. Mari, sí. Pues hay que actuar como tal. No eres un adorno. Eres un agente para producir que el reino se estanque. No, que el reino ¿qué? Avance. Avance, se extienda. Somos hijos de Dios, mis amados, y somos bendecidos. Esa es una tremenda verdad. ¿Sabes algo que es notorio a veces en los inicios de año? Se convoca a las personas, y déjame decirte, Daniel y yo lo hicimos muchos años, convocar a las personas para venir por su bendición. Y eso es altamente emocionante, y eso produce alto rating, y eso produce que las congregaciones se llenen. Pero sabes, eso nos va a llevar al fracaso continuo y a la frustración permanente. ¿Por qué? Porque estamos queriendo obtener lo que Dios ya nos dio. Mientras tú no te abiertas como alguien con una mentalidad de bendecido permanentemente, siempre vas a estar esperando que algo llegue. Mis amados, como hijos de Dios no somos una especie de trofeo que se exhibe solamente los domingos.
Dios no te dio una vida, Dios no te recreó para que seas un adorno en tu congregación como si fuese una vitrina. Fuimos recreados en Cristo, ¿para qué? Para que a través de los hijos de Dios, ¿alguno aquí? Para que se pueda manifestar Cristo, para que se pueda manifestar su reino aquí y ahora. Y eres el responsable de eso. Amén. Amén. Gloria a Dios. Tesoro. Miren, esto tiene que movernos y conmovernos. Eso. Jesús, con esa claridad con la que Él exponía, Jesús claro en lo que dice en Juan capítulo 15, verso 16, porque Él dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y el fruto permanezca. Amén. Ahora, hay que notar que las palabras de Jesús dijo: los he puesto para qué. Eso es importante. ¿Para qué nos puso? Eso quiere decir que nuestra identidad en Cristo debe de tener una función. Y fuimos puestos con una posición, estamos sentados en los lugares celestiales, amén, con un propósito que tiene que ver con la tierra, con nuestra tarea, con nuestra asignación. ¿Y cuál es la tarea? ¿Y cuál es la asignación? Llevar fruto y que el fruto tenga permanencia. Si no estamos dando fruto, tenemos Cristo, estamos en Él, pero no damos fruto, somos lo que está mencionando Rosalba, un trofeo que está exhibido en una vitrina. Y Dios no vino a levantar trofeos para exhibir, vino a levantar hijos para dar fruto. Amén. Eso, amén. Esto quiere decir que nuestra identidad, la identidad que tenemos en Cristo, no es un diploma que tenemos que tener colgado en la pared y que con eso yo me sienta suficientemente orgulloso. Un hijo de Dios es una asignación, es un llamado y es algo que tiene que ser funcional. Eso. ¿Por qué? Por una razón. Tú no eres una luz solo para brillar en el templo. Eres luz, amén. ¿Para qué eres luz? Para iluminar a donde hay tinieblas. Esa es una función. Qué bueno decir: gloria a Dios, yo soy luz en Cristo. ¿Y para qué sirve tu luz? ¿A quién estás alumbrando? Dice la Escritura que somos sal, pero no somos sal para quedarnos en el salero. Eres sal para preservar Eso. todo lo que está corrompido. Eso es lo que dice Mateo 5:13. Y entender que no portamos el reino solamente para sentirnos mejor. No portamos el reino para sentirnos bien. Lo que llevas, lo llevas para que el reino tenga crecimiento. Eso. Para que el reino tenga avance, para que el reino invada territorios. Amén. Dice la palabra, 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? De nuevo, un ¿para qué? ¿Qué emoción me da decir que soy pueblo elegido por Dios? ¿Pero para qué? Aquí dice, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y volvemos a ver ese patrón. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque tu identidad
no es el punto final, es el punto de partida con el que tú inicias para manifestar el reino. Amén. Tener ya claro quién soy yo, eso es un gran avance. Porque mucha gente sin Cristo dice, ¿quién soy yo? Un fracasado, un pecador, un criminal, un ladrón. Decir soy hijo de Dios, eso ya es un avance, pero eso es el inicio. Amén. Es el punto de partida que Dios usa, esa nueva naturaleza, esa nueva creación, para que esa naturaleza, ese hijo bendito, pueda manifestar el reino de Dios. Y escucha esto, escuchen esto. Si tu identidad en Cristo no está produciendo avance en el reino, quizá es porque no has entendido por qué te dio Dios esa nueva identidad. Amén. Si tú lees la escritura, te vas a la carta segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 3. Dice ahí, como todas las cosas. ¿Cómo qué? Como todas las cosas. Y dice, como las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. Amén. Por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y por su excelencia. Hay que notar el tiempo del verbo. Han sido dadas. Habla de un pasado, habla de algo que ya fue completo, habla de algo que ya terminó, algo que ya ha finalizado, no que va a ser. Y ¿sabes algo? Dios nunca fue escaso con nosotros. Nunca fue escaso Dios. Dios no nos dio solamente un anticipo, nos dio todo. Eso. Y tampoco he estado dosificando las bendiciones. Dios no nos está bendiciendo según nuestro comportamiento. Dios nos ha bendecido porque estamos en Cristo. Amén. Eso. Y esa es una realidad. Dios nos dio todo en Cristo, una sola vez, de manera completa, finalizada. Tesoro. ¿Acabas de advertir las palabras que acaba de mencionar el pastor? Dios nos dio todo en Cristo. Probablemente hubo algunos que terminaron el año con situaciones adversas. Porque todo aquello que pueda robarte la paz te va a llevar a la comprensión de que no has comprendido que Dios te dio todo en Cristo. Y acaba de decir el pastor, ¿lo dio una sola vez? ¿Cuántas? Una. Y todo en él tiene un por qué y un para qué. Fíjate lo que dice Romanos 12, 6 al 8. Y esto es determinante comprenderlo. ¿Por qué, mis amados? Porque tenemos que salir de la mentalidad de refugiados a una mentalidad de reyes gobernantes. Un refugiado, ¿qué tiene? ¿Qué tiene un refugiado? Necesidad todo el tiempo. Y es triste haber visto, y voy a mencionarlo en el pasado para no seguir enlazándonos con ello, porque nuestra boca tiene poder. Haber visto en el pasado hijos de Dios considerando que la vida solamente existe para suplir nuestras necesidades y deseos. Mis amados, distamos mucho de estar vivos para eso. Es más, quien piensa eso cada vez más se aleja de lo verdadero. Y fíjate lo que dice Romanos 12, 6. De manera que
teniendo diferentes dones. ¿Qué tenemos? Diferentes dones. Ni siquiera está hablando de que tenemos los mismos dones todos. Teniendo diferentes dones, entonces, según la gracia, según el don, según el talento que te ha sido dado, el que tiene don de profecía, ¿es lo que tienes? Úsalo. ¿Qué tengo que hacer con mi don? Usarlo. Usa el don de profecía conforme a la medida, no de tus necesidades, no de hermano, estoy sintiendo de Dios que tú me vas a dar una ofrenda de 10,000 pesos. Sí, porque hay quienes dicen que fluyen en el don de palabra de sabiduría, ¿verdad? El Señor me dijo que esta semana yo voy a recibir 3 millones de pesos y aquí están los que me los van a dar. Yo no tengo que anunciar eso y no es que Dios no puede provocar eso. Pero Dios no me manda decir con nadie lo que quiere que yo sepa, me lo confirma a través de otros. Entonces, ¿qué tengo que usar para fluir en mi don? La medida de fe. Pero dice que si te lo dio de servicio el don, ¿qué tienes que hacer? ¿Está complicado? Si te doy el don de servicio, ¿qué requieres hacer? Ay, Señor, está fluyendo aquí el espíritu de discernimiento de manera tremenda. Gloria a Dios. Y el que enseña cómo debe fluir. ¡Ay, por Dios, qué bárbaro! No, hombre, amanecieron hoy destapados. Y el que exhorta. ¡Ay, no, Señor! Y el que reparte. Ay, sí, ya no va. Dice, ay, pues al que le tocó. Levánteme el que es hijo de Dios. En ustedes se le ha puesto el don de repartir. Y dice que ¿qué debes hacer? Hacerlo con liberalidad. Y el que preside, que lo haga solícitamente. El que hace misericordia, la aplique lleno de gozo. Mis amados, ¿algún hijo de Dios aquí? Amén. No hay un solo hijo de Dios que no recibió dones. Y fíjate bien en algo que es determinante comprender correctamente. Los dones en los hijos de Dios no son de ninguna manera, Ali, una recompensa. Porque una recompensa, ¿cuándo se otorga? Cuando hiciste algo. La recompensa me la gano. No. Los dones no son por merecimiento, mis amados, son por gracia. Quiere decir, te llegaron gratuitamente. Amén. Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno. ¿Cuántos? Cada uno. Vamos a decirlo correctamente. Yo. Porque ahí dice ¿cuántos? Cada uno. Entonces esto está hablando de ti. Dice, según el don que has recibido. No dice que te lo quedes. ¿Te imaginas a un manzano? ¿Qué producen los manzanos? No, les digo que vienen de un filo que qué barbaridad. ¿Los manzanos producen qué? Manzana. Manzanas. ¿Cuántos árboles? Alguien dijo mango. ¿Cuántos árboles de manzana has visto por ahí por la calle que estén? Porque el manzano quiere ¿qué? Guardar sus manzanas. ¿Para qué produce fruto un árbol? Órale, Rafa. ¿Para dar? ti. Por eso dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. O sea, el don que recibiste no es para tu provecho, no es para que lo guardes para ti que nadie. Hay ministerios que no permiten fluir los dones de otro porque me va a quitar la chamba. ¿Quieren saber quién es? Ay, Señor. Aquí está fluyendo, Padre. Qué curiosos tu espíritu. amanecieron en el 2026. Está diciendo que
que el don te lo da para ministrar, lo que significa ¿qué? Compartirlo con otros. Y cuando compartes con otros, ¿sabes cómo te llama Dios? Un buen administrador de la multiforme gracia. Amén. Es todo lo que ya tienes. No es que lo voy a recibir el don si oro más, si voy a todas las reuniones. No, el don de Dios ya está en ti. Pero ahora, ¿crees que el don está en ti? Amén. ¿Sí lo crees? Amén. Ok, ahora viene una pregunta muy interesante. Si Dios te dio todo, ¿cuánto te dio? Todo. Ahí te va. ¿Sería sensato en los hijos de Dios producir tan poco? ¿Sería sensato? Y aquí es donde no decimos amén, sino ay, oh my God. ¿Por qué? Porque ningún matrimonio que está integrado por hijos de Dios tendría que vivir en crisis. Y no dije que no pasen problemas, dije no tendrían que vivir en crisis. Ay. ¿Por qué? Porque si estás casado, ya me iba yo a traer a los de la luna de miel, no. Si estás casado, no te casas para ser felices para siempre. Sí habrá sus momentos complicados, pero ¿qué te hará superar aquí a los que tengo casaderos? Nadie mirando al de al lado, nadie mirando a Alan. ¿Qué nos ha dado Dios para superarlo todo? Su perfecto amor, ¿cómo la ves? Entonces, ¿qué te ha dado? A través de su perfecto amor, la sabiduría de lo alto para soportarlo todo. O cuando el asunto es de finanzas. Gloria a Dios, no veía el dinero, ya iban a volar cabezas. Cuando el asunto es financiero, hago una pregunta. ¿Hay hijos de Dios con problemas financieros? Sí. ¿Y cómo podría ser eso posible si dijimos que nos dio cuánto? Todo. ¿Hay congruencia? Y entonces, a ver, si me dio todo, ¿por qué mis finanzas son escasas? Si me ha dado provisión, ¿qué? Celestial. O vámonos a otro ámbito. ¿Por qué nuestro entorno, por qué en aquello en lo que nos movemos, sea de manera personal, de pareja, familiar, laboral o social? ¿Por qué lo que nos rodea sigue sin transformación? Cuando el reino está en mí y la presencia de Cristo me habita. Wow. ¿Es eso sensato? La pregunta que te hago es, ¿pero es algo real que se está viviendo hoy? Sí. ¿Y es un asunto de poco poder de Dios? No. ¿Es un asunto de qué? De un correcto entendimiento. Es un asunto de fluir bajo una mentalidad de verdaderos reyes. Y siendo hijos de Dios, ¿por qué entonces podemos tener incluso dones inactivos? Dones que no están produciendo mucho fruto, cuando vimos que todo lo que nos dio Dios es ¿para qué? Para entregarlo a otro. Porque cuando entrego a otro es cuando ¿qué? Cuando doy fruto. Y todo esto es por funcionar aún siendo hijos de Dios con una mentalidad de calendario, con una mentalidad del tiempo cronos en lugar de conducirnos desde una mentalidad de reino. Y entonces, mis amados, podemos advertir que de ninguna manera el problema tiene que ver con que Dios nos haya dado poco. No, ese no es el asunto. Dijimos que nos dio ¿cuánto? Todo. Pero hay un problema. Y es ¿qué estamos haciendo?
Y el problema raya en que muchas veces estamos dando poco frutito con los muchos dones que Él nos dio. Y que ya tenemos porque ya nos los, ¿qué? Nos los dio. Y mis amados, es una realidad. Sabemos que bajo el nuevo pacto, bajo la verdad presente, todo, absolutamente todo es por gracia. Pero ¿cuántos, siendo hijos de Dios, como saben que es por gracia, piensan que ya no tenemos responsabilidad alguna para sembrar y mucho menos para multiplicar lo que ya recibimos? Vuelvo a repetir, tenemos que sembrar, ¿para qué? Para que se produzca la multiplicación de lo que ya recibimos. Y sembrar siempre será invertir, poner en tierra fértil lo que papá nos dio. Tesoro. Esto Pablo lo toma y lo dice con toda claridad. Si tú buscas el libro de Gálatas, capítulo 6, el verso 7 al 9, Pablo dice, no se engañen. No se engañen porque Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, noten que esta carta es una carta que es del nuevo pacto. Esta carta fue escrita a creyentes que ya tienen todo en Cristo. Y lo que podemos ver es que la ley de la siembra y la cosecha es una ley que no fue abolida. Simplemente Pablo está volviendo a redefinir esa ley. En el antiguo pacto, tú tenías que sembrar para conseguir el favor de Dios. Imagínate nada más. A ver, perdón por lo que voy a decir. Si ya tenemos todo y no hacemos nada, ahora imagínate en el viejo pacto. Para ganar algo de Dios, para ganar el favor de Dios, tenías que hacer. ¿Cuándo ibas a recibir? Jamás. Porque eso era la condición en ese pacto. Pero gloria a Dios que el pacto caducó y entró un nuevo pacto. Eso. Porque en el nuevo pacto es diferente. Tú siembras, escuchen, siembras no para recibir, para multiplicar. Para multiplicar aquello que tú ya recibiste por gracia. Y eso hace la diferencia entre ser un siervo asalariado o ser un hijo heredero. El asalariado siembra para ganarse el salario. En cambio, el hijo siembra para multiplicar la herencia. Una herencia que ya tiene garantía. Una herencia garantizada, amén. Y Pablo dice, 2 Corintios capítulo 9, verso 6, por esto digo, el que siembra escasamente, también segará, ¿cómo? Escasamente. Y el que siembra generosamente, ¿cómo va a segar? ¿Cómo va a cosechar? Generosamente. A ver, sí saben que la ley de la gravedad es real. Si tienes dudas, aviéntate de un primer piso y voy a comprobar a ver si es real. ¿Es real? Sí, ¿verdad? Es real. Bueno, esta ley espiritual, la ley de la siembra y la cosecha, es tan real como es la ley de la gravedad. No puedes tener duda. Amén. Esa ley no es un castigo, es un principio de reino. Siembras poco, cosechas poco. Siembras mucho,
cosechas abundante. Y aquí está la clave. No siembras para obtener lo que no tienes. Escuchen, no siembren para ustedes obtener lo que no tienen. Eso. Siembras para multiplicar lo que ya recibiste. Amén. Y ese principio es inmutable. Tu cosecha siempre va a ser proporcional a tu siembra. En el reino, tú no siembras para tener. Hace muchos años, claro que nosotros decíamos lo mismo. Den mucho para que Dios les dé mucho. Y no lo hacíamos con un mal corazón. Lo hacíamos porque era a donde estábamos. Pero yo no te puedo decir, da para que Dios te dé. Da porque Dios ya te dio. Eso. En el reino no sembramos para tener, para recibir. Siembras para multiplicar aquello que ya recibiste por gracia. Eso. Y entonces, la siembra en el reino se vuelve un asunto multidimensional. ¿Por qué? Porque siempre, generalmente, la gente relaciona siembra con dinero. Y no estamos hablando solo de dinero, que también lo incluye. Estamos hablando de una siembra multidimensional. Tiene varias dimensiones. Por ejemplo, ¿qué te parece si 2026 comienzas sembrando compromiso? Amén. ¿Sí están con nosotros? Ese yo lamen como. Hasta oigo que roncan. Ay, no lo recibo, tesoro. 2026, siembra compromiso. Pero también puedes sembrar otra cosa. Siembra servicio. Puedes, claro, sembrar recursos económicos. Pero también puedes sembrar dones. También puedes sembrar de tus talentos. Y déjenme explicar cada una de estas dimensiones de siembra. Tesoro, comienza. Muy bien. Vamos viendo, por ejemplo, el poder sembrar compromiso. La Escritura dice en el libro de Proverbios, un libro escrito por Salomón y que trae tremenda sabiduría. Proverbios 16:3 dice: encomienda al Señor tus obras, pon todo lo que hagas en manos ¿de quién? Del Señor. ¿Pon cuánto? Todo. 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 ¿Y tus planes qué va a pasar con ellos? Serán afirmados, tendrán éxito. Cuando eres de aquellos que siembras compromiso con el propósito eterno de Dios, cosechas claridad ¿en qué? En la asignación individual. ¿Cuántas personas están queriendo conocer la voluntad de Dios? Bueno, entender el compromiso que como hijos de Dios tenemos es entender o es tener la comprensión o el discernimiento de que fuiste puesto en la tierra para manifestar a Cristo allí en tu territorio. Y que allí entonces te comprometas con esa asignación. Mi territorio, ¿y como dónde es eso? ¿Qué es tu vida? ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? ¿Eres maestro? ¿Tu territorio son los estudiantes?
Eres empleado, tu territorio es la empresa y tus compañeros de trabajo. Eres empresario, tu territorio son tus empleados y tus proveedores y tus clientes. Eres amita de casa, tu territorio son otras como tú. Mujeres que están desarrollando desde casa hijos competentes, ministros del reino. Oye, dice uno, y soy desempleado. ¿Eres desempleado? Aplícate. Nadie tendría que estar en una condición de desempleado. ¿Sabes que un día que Daniel de un momento para otro se quedó sin empleo? ¿Sabes qué hizo al día siguiente? No tomó tiempo para meditar, no se quedó 10 días en depresión profunda cortándose la vena. ¿Sabes qué hizo al día siguiente? Se levantó como si fuera a trabajar. Yo le dije, si ubicas que no hay trabajo, ¿verdad? Un pequeño detalle. Sí lo ubico muy bien, pero también ubico muy bien que todos los días cuestan dinero. Yo me tengo que salir a ver qué hago. Si estás desempleado, la pregunta que te hago es también lo que estás haciendo. Y si no estás estudiando, tienes que estar ¿qué? Trabajando. Y si ya tienes una edad adulta y eres padre, no, mijito, tu tiempito de estudiar pasó. Y sí se puede estudiar aún siendo padre de familia, pues nosotros hicimos la universidad, pero no es tu prioridad. Esa era antes de casarte. Pero ¿cuántas veces ya no surgía el casorio, verdad? Bueno, como no quiero seguir pisando taloncillos por allí, vámonos a otra siembra. Siembras constancia, permaneces, te afirmas en aquello que te has comprometido. ¿Qué es lo que vas a cosechar si siembras constancia? Vas a cosechar resultados. Y eso se da en todos los ámbitos, incluso en el ámbito natural. ¿Haces ejercicio? ¿Se nota o no? Sí. Sí, si permaneces haciéndolo se va a notar, vas a cosechar resultados. Pero también, ¿qué podemos sembrar? Fidelidad. Fidelidad. Hay personas que nos han dicho, ay, pastor, estoy orándole al Señor por sacarme la lotería, porque cuando me la saque, yo lo voy a honrar. Mi amada, si no supiste honrar, si no supiste honrar cuando había los 20, no me vengas con que lo vas a honrar cuando te lleguen los de 1000. Si no supiste honrar en lo poquito de los 20, cuando te lleguen los de 1000 vas a querer comprarte el boleto al crucero, porque para eso el Padre me bendijo. Entonces esos que nos dicen, deje que me saque la lotería, digo, Señor, ni se la des, porque lo vamos a perder peor. ¿Por qué? Porque aprendemos a honrar en cuanto, en lo poco. ¿Sabes cuándo mi hombre, mi Señor? Acuérdense, Es un chiste local, si no sabes de lo que hablo, ve la prédica de la semana pasada. Cuando mi amo, ¿quién dijo eso? Mira, ese tole ya estuvo, Amén, mijo. tole. Tú y yo necesitamos un conversadito allá atrás. Fíjate bien, mi hombre se determinó en honrar a Dios cabalmente en el peor de los tiempos financieros, cuando menos hubo. ¿Y sabes qué hemos visto? Cómo el Señor se ha volado la barda en su fidelidad. Mis amados, compromiso en el reino es entender que fuimos puestos en la tierra ¿para qué? Para manifestar a Cristo ahí en mi territorio y para estar comprometido con esa asignación. ¿Sabes por qué no vemos más gente aquí? ¿Quieres saber por qué? No tiene que ver con la palabra que aquí se predica, no tiene que ver con el paz conmigo, con la adoración. No. ¿Sabes con qué tiene que ver? Ahí te voy para que queden actas. Con falta de compromiso.
Nombres, paz. Anótate. Anótate. De la A a la Z. Siembras constancia, cosechas. Va a haber productividad. Gálatas 6:10. Aquí, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos. Y luego te añade algo indispensable. Y todavía mayormente a los que son hijos de Dios como tú. Y a veces, ¿sabes qué sucede? Que le quedaste bien al del mundo y te importó poco cómo quedabas con el que es tu hermano en Cristo. Dice Marcos 10:43. El que quiera hacerse grande, no, a mí deme la de pastor y entonces sí voy. Entonces sí no fallo. Pero deme la de, bueno, si usted no se va a ir de aquí pronto, por lo menos deme la de copastor. Y entonces sí me va a ver ahí cada domingo, en cada reunión. Y bueno, casi siempre, porque sí, tampoco creo que todo el tiempo, ¿verdad? El que quiera hacerse grande entre ustedes será su mayor servidor. ¿Quieres ser el primero? Dice, conviértete en siervo de todos. Wow. Así. Quíteme la vida. Cuando siembras servicio, ¿qué cosechas? Influencia, y una influencia genuina. Eso. Hay personas que buscan ser honradas, pero no honran a los demás. Son despectivas, son orgullosas y no son, manifiestan orgullo, porque en realidad somos humildes como una cuestión de legalidad. Pero andamos manifestando altivez, orgullo, soberbia, vanagloria, egoísmo. Pero eso sí, queremos que la gente nos considere y nos tenga en alto. ¿Y cómo si no es lo que has sembrado? Nombres, paz. Ay, ese grito de Mario fue como, ya suéltenos por favor esta masacre. Siembras tu tiempo, te inviertes sirviendo, vas a cosechar relaciones transformadas. Siembras tus talentos edificando a otros, vas a cosechar frutito multiplicado. Eso. Segunda de Corintios 9:7 dice, cada uno, aquí está para el que le cueste dar. Ay, todos volteando al de al lado, ahí te hablan. Para el que le cueste dar. ¿Cómo dice allí? ¿Cómo dice allí? ¿Quién? ¿Y lo escribió la pastora o el pastor porque les conviene? ¿Pablo inspirado por quién? Entonces, ¿quién dice? ¿Y quién debe dar? ¿Y quién es el cada uno? Yo. No, nosotros es bola. Sí, no, porque ya nosotros sí, nosotros pero te toca. No. Quiero escucharte decir yo. Estoy pasando, quiero escucharte, vamos. Que no parezca que estás pariendo el chayote espinado, vamos. ¿Quién? Eso. Cada uno de como propuso en su corazón. ¿Y cómo debo dar? Chan, 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 chan. Cuando te llaman a vengan porque van a hay una rifa, vengan a dar. Chan, 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 chan. No des con tristeza, no des para que Dios te dé, porque tú no das por necesidad. Da porque es tu naturaleza. Por eso Dios ama al dador alegre y dice, y poderoso es Dios. ¿Cómo es Dios? Poderoso. Por si andabas por ahí, es que no puedo dar ahorita. Oiga, ahorita son las vacas flacas. No, mi amada, no, mi amado. Poderoso es Dios para hacer que abunde en ti absolutamente toda gracia. ¿Para qué? Para que
las cosas, todo lo suficiente que hagas como hijo de Dios, abundes, abundes, abundes. ¿Para qué? Para toda buena obra. Eso. ¿Estamos entendiendo? Cuando siembras recursos económicos en el reino, por supuesto que vas a provocar cosecha que no es natural, que es divina. Y se requiere sembrar recursos para que el reino avance. Y ya no hacerlo porque Dios me multiplique lo que siembro, sino hacerlo para seguir sembrando más. Tesoro. Lucas 6, verso 38. Dad, ¿y qué sucede? Y se os dará. Dad y se os dará. Medida buena. ¿Cómo es la medida? Buena. Medida apretada. Medida remecida. Medida rebosando. Dará, no dice que en el regazo de tu vecino, en vuestro regazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque con la misma medida con que tú mides, os volverán a medir. Escucha, la medida que tú usas para sembrar es la misma medida que vas a recibir cuando llegue la cosecha. Y hay una ecuación: cucharita pequeña, cosecha pequeña. Cucharón, como el del pozole en el mercado. Cuchara grande, hasta truenos. Es para despertarte. Gracias, multimedia. Cosecha grande. Esto es claro. ¿Qué tan complicado es entender? Siembro poco, cosecho poco. Siembro mucho, cosecho mucho. Dios nos está llamando, además de todo lo que ella dijo, sembrar dones y sembrar talentos. Empezamos leyendo la parábola del sembrador, leyendo que el siervo que enterró su talento no lo perdió, no lo robó, no lo malgastó, simplemente no lo sembró. Ese fue el error, no sembrar. Di conmigo, no sembrar. No sembrar. Es un error. Es un error. No se lo robó, no lo malgastó, no lo sembró. Y cuando no lo sembró, ¿cómo fue reconocido? Como malo y negligente. Si no siembras, te vuelves malo y negligente. No por naturaleza, porque ese no es nuestro estado. Dios usó esta parábola para poner dos esquemas. El que sembró y puso dos ejemplos. Uno sembró 2 y el otro sembró 5. Y los dos multiplicaron al doble. Al doble. Pero uno no se atrevió. Tuvo miedo del Señor y no sembró. A veces lo que tenemos es miedo de sembrar.
Y ese miedo es el que paraliza. Ahora, no se refieran todo a cuestiones de dinero, aunque sí las incluye. A veces no sembramos tiempo, a veces no sembramos la palabra, a veces no sembramos nada. Y se vuelve entonces una vida infértil que no produce cuando nuestro llamado es producir. Dios nos dio dones. Todos ustedes, nosotros tenemos dones, pero no te los dio para atesorarlos. Son dones para sembrar. Eso. Dice 1 Corintios capítulo 12, verso 7. Pero a cada uno, ¿a cada cuántos? Le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Del cuerpo. ¿Para provecho de quién? Del reino. No es como decía la pastora, el provecho del árbol dar manzanas no es para él, es para los demás. Aquí hablamos del cuerpo, hablamos del reino. Cuando tú siembras tus dones y estás ministrando a alguien, a otras personas, esos dones que tú estás usando se van a agudizar con el uso. Eso. Hay dones que creyentes usan que cuando usan los dones, el don rechina. Está oxidado. Me dejas orar por ti y se oye. Dice el otro, qué extraño don. No, eso no es parte del don, es que está oxidado. Usa el don y Eso. cada vez se va a agudizar más. Y qué importante, tesoro, que aclaraste que es para provecho del cuerpo, pero no de tu cuerpo. Pues sí. Del cuerpo de Cristo, de los demás. Esos dones sembrados te van a dar fruto eterno. Y la fidelidad en lo poco, escuchen, sembrar dones, si eres fiel en lo poco, Dios te va a dar autoridad en lo mucho. Eso. Eso. Autoridad. Todos tenemos dones, dice Romanos 12:3, y menciona la medida de fe. Una medida de fe que dice que repartió a cada uno. Y eso lo hizo Dios sin excepción. O sea, no se brincó a ti, no dijo a él, a ti mañana vengo. Y se le olvidó y no vino. Nos dio a todos, Eso. a cada uno, sin excepción. Entonces la pregunta no es, pastor, ¿será que sí tengo dones? Esa no es la pregunta. La pregunta no es si tienes dones. La pregunta es, ¿estoy sembrando los dones que ya tengo? Esa sí es la pregunta inteligente. Porque Dios te dio dones para que los siembres, no para que los guardes. El talento enterrado te termina convirtiendo en un siervo negligente, inútil. Oye, nosotros como pastores no tenemos ningún hijo que sea inútil. Amén. Porque la palabra es útil. Porque la palabra produce vida. Si enseñáramos otras cosas, créeme que estaría lleno de inútiles. Pero a veces es un choque. ¿Por qué es un choque? Porque cada silla vacía tiene que ver con algo que ustedes no están haciendo. Y ese es el choque. Yo les decía el otro día, tenemos una iglesia hermosa. Yo conozco muchas congregaciones y créanme, esta se distingue. Tenemos una buena palabra, tenemos un buen servicio, ¿sí o no? Sí. Recibimos a la gente con amor, pero hay sillas vacías.
¿Y de quién será el problema? Es tu problema. Es algo que no estás haciendo. Y como dice Rosalba, bueno, no lo voy a hacer yo, pero seguramente lo va a hacer el otro. Pero todos piensan lo mismo. Ahora, ¿cómo podemos conectar esto de sembrar? Que nos pueda conectar lo celestial con lo terrenal, que es algo que ya habíamos dejado o que ya no habíamos dado énfasis en eso. ¿Qué me puede conectar lo que yo soy en Cristo con lo que es mi asignación en la tierra? Ese puente que nos conecta se llama palabra de fe. Eso. Di conmigo, palabra de fe. Hemos dejado de considerar el valor que tiene la palabra de fe. ¿Cómo estás, hermano? De la fregada. Eso es palabra. Estoy, que ya es ganancia. Sí. Pues aquí sobreviviendo, pastor. No, hombre, si le platicara, eso es tu fe. Y todo lo que sea fe se produce. Escuchen, palabra de fe no es declarar algo para crear, es declarar algo para que se manifieste lo que ya es una verdad. Eso. O sea, palabra de fe no es: yo declaro que mañana va a amanecer abajo de mi cama un bulto de dinero. Eso no es palabra de fe, esa es una locura. Esa es una locura. Palabra de fe no es declarar algo para que yo vaya a crear algo. Y la diferencia contra declarar algo para que se manifieste lo que ya tenemos es enorme. Tesoro, haz el cierre. Checo. Claro que sí, tesoro. Vamos a ver lo que dice Checo, por favor, ven. Vamos a ver lo que dice Romanos 10, del 8 al 10. Fíjate lo que dice este texto. Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? Cerca de ti. ¿Qué tan cerca? Ahí, en tu boca y en tu boca y en tu corazón. ¿En dónde? En tu boca y en tu corazón. Y luego añade este texto: esta es la palabra de fe que predicamos. Esta es. Y luego añade que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees. Fíjate que no habla, como decía ahorita Daniel, hacer confesiones por hablar. No eres perico. El perico habla por hablar. Hola, hola. ¿Tú crees que el perico sabe que está saludando? No. Solo repite, gracias. Gracias. Ten tu propina, Checo. Dile que no seas caso. Bueno, ten pues. Cerca de ti está la palabra. ¿En dónde? En la boca. ¿Y dónde más? En el corazón. Que si confiesas, ¿con qué? ¿Pero es lo único que requiero? No, no. Requiero confesar con mi boca, pero confieso con mi boca lo que he creído en mi corazón. Mi amada, mi amado, tu boca no es neutral. Eso. Tu boca es un instrumento. Y de acuerdo a Proverbios 18:21, tu boca puede ser un instrumento. No. Ay, ¿dónde está? Ay. Ahí está la muerte. Puede ser un instrumento de vida. Estoy estrenando.
Puede ser un instrumento ¿de qué? De vida, o puede ser un instrumento de muerte. Eso dice Proverbios 18:21. Marcos 11:23, de manera figurativa, repite conmigo, figurativa. Figurativa. Usó un símbolo. Este texto dice: de verdad les digo que cualquiera, ¿quién? Cualquiera, que le diga a este monte, ¿qué representa el monte? La circunstancia adversa, aquello que se levantó contrario. Cualquiera que se lo diga, ¿quién? Cualquiera. Dice ahí que alguien muy capaz, dice ahí que alguien muy experto, dice alguien que con mucha antigüedad. No, aquí nos ha llegado gente nueva y lo habla y sucede. ¿Porque es quién? Cualquiera. Que le diga a este monte, quítate y échate en el mar. ¿Y qué más? Y no dude. Entonces una vez más, no solamente es decir, requiero ¿qué? Creer. Porque allí dice que no puedes dudar en tu corazón, sino tienes que creer que lo que digas será ¿qué? Hecho. Pero mis amados, Jesús dijo que lo que digas será hecho. Él no dijo que lo que pienses será hecho. Dijo que ¿qué? Que lo que digas. La propia manera de Dios para crear no fueron sus manos. Desde Génesis 1 tú vas a ver que dice: y dijo Dios. ¿Qué tuvo que usar Dios para crear? Su boca. Sea la luz, Génesis 1:3. Esa luz ya existía en la mente eterna del Creador, pero se manifestó ¿cuándo? Cuando Él dijo. ¿Y qué crees que pasa contigo y conmigo? Tienes una economía miserable, ¿y sabes por qué? Porque has confesado con tu boca que eso nunca cambia y lo has creído en tu corazón. Y luego estás terriblemente obstinado porque esto jamás cambia. Y echándose uno al otro la culpa, o a los críos, ustedes tanto que me hacen gastar. Pues ¿para qué los tuviste? Ahora queremos que estudien. ¿Cuánto vale, por ejemplo, una universidad? Y aquí nos cuesta muy económica comparado con naciones como Estados Unidos. Pero la condición no cambia. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hemos estado confesando? ¿Has estado hablando lo que Dios ya dijo sobre ti? ¿Has estado hablando las realidades celestiales a tu vida? Porque todo lo que declares con fe trae una manifestación terrenal. ¿Cuánto? Todo. Por eso es que, mis amados, un avance visible, tangible en el reino, no es confesar para recibir. ¿Cómo pasa? No, es declarar para que se manifieste lo que ya fue, lo que ya tienes. Pero ¿cómo va a venir a existencia si ni lo crees? Sí, claro. Allá la señora esa dice que ya lo tenemos todo, pero no. Ándele pues. Pues no, y ya. Y lo peor del caso es que no lo dije yo. Tú no juzgas lo que yo hablo, tú juzgas lo que Él dijo. ¿Por qué crees que ponemos los textos? Porque no es la señora tan guapa, dijo. No. Ese escrito está, y si escrito está, ¿quién lo dijo? ¿Cuál es la justicia de Dios? Romanos 5, 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo consideró, lo puso en una condición de pecado para algo. Ahí viene el para qué que mencionaba el Paz. ¿Para qué? Para que tú fueses declarado justo. Y es vergonzoso que en pleno siglo XXI tengamos hijos de Dios, tengamos creyentes que se sigan considerando pecadores, aunque perdonados, que ya es un avance.
pero pecadores. Cuando lo que dice la Escritura, el escrito está es que eres justo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que no lo creo. ¿Qué más? Dios ya te dio sabiduría. Pero hay personas, hijas de Dios, que siguen diciendo: ay, yo no entiendo nada. Ay, la palabra de Dios está en griego, en arameo y en hebreo. Y sí, así está. Pero lo dices porque no cachas. ¿Cuál debería de ser tu declaración? Papá, gracias, porque está escrito de mí que los hijos de Dios, ¿alguno aquí? Tenemos la mente ¿de quién? Del Rey. ¿Aplicará que eres tonto? ¿Lento para entender? No. ¿Verdad que no? Pero que tengo que estar creyendo que lo que Él dijo es. ¿Qué más? Ya te hizo más que vencedor, de acuerdo a Romanos 8:37. Ay, ahora me acaban de correr del trabajo. Ay, el marido no me quiere. Ay, el hijo no me ama. ¿Eres más que qué? ¡Qué vencedor! Romanos 8:37 lo dice. ¿Qué tiene que declarar tu boca? Dios me ha dado la victoria sobre toda circunstancia. Y si mi marido se atrevió a declarar que no me ama, escrito está: tu corazón vive unido al mío, somos uno, y se manifiesta el perfecto amor de Dios que es eterno. En lugar de andar como ratita por los brincones, ¿me doy a entender? Mis amados, nuestra boca no crea el reino. Tu boca siembra la palabra para manifestación de lo que ya te habita y de lo que ya llevas dentro. ¿Estamos creyendo en esto? Gloria a Dios, tesoro. Vamos a aterrizar. 2026. Para arrancar este año tú no necesitabas orar y decirle: Señor, dame más unción. No necesitamos unción porque tenemos todo el Espíritu Santo en nosotros. Eso. Tampoco necesitas decir: Señor, bendíceme más para comenzar bien este 2026, porque ya eres bendecido en Cristo. Lo que necesitas entonces es tener mentalidad de reino para poder sembrar. Este 2026 comienza reconociendo primero lo que ya tienes. Amén. Declara con tu boca esa que es una realidad celestial. Siembra compromiso, siembra servicio, siembra recursos, siembra dones, y vas a tener en el 2026 una cosecha grande. So. Dice Gálatas: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Escucha, 2026 no es su nuevo comienzo, es su nuevo escenario. Eso. ¿Cómo puedo darle un sentido práctico? O sea, ¿cómo todo lo que estamos enseñando lo podemos vivir? ¿Cómo le puedo dar un sentido práctico para poder vivir esto? Número 1, tenemos que hacer un inventario. Primero, reconocer qué dones tienes y qué no estás usando. Los domingos, usa esos dones. Al terminar la reunión, no te vayas corriendo porque tienes hambre. Que tengas hambre de ejercitar tus dones, no de comer comida. Muy bueno, tesoro. Y por cierto, hoy es domingo. Hoy es domingo. Amén. Entonces no te vayas corriendito antes de que me den la escoba. Busquen una persona. Siempre
Va a haber alguien al que tú le vas a poder dar una palabra. Busca una persona, ponte a orar por ella y deja que Dios te use y se exprese en esos dones que ya tienes tú. Amén. ¿Qué más tienes que hacer para para que esto sea práctico, esta enseñanza? Identifica cuáles son los talentos naturales que tú tienes. ¿Qué talentos te dio Dios? Pastor, yo soy buenísimo para hacer de comer. Conozco de recetas, conozco de comidas. Entrégalo a alguien, enséñale a alguien. Aquí una hermana me enseñó a hacer sopa de arroz. ¿Te acuerdas? Un día fuimos y en su casa me enseñó cómo hacer sopa de arroz. Bendita ella, ya llevaba más de 20 intentos y nada. Y puro fracaso. Pero hay algo que tú tienes que puedes compartirlo a alguien. Así es, así es. Y en ese ejemplo que diste, Tesoro, vimos, porque nos dio un arroz ella, y el pastor dijo, este arroz está como de revista. ¿Sabes qué hizo? Le marcó y le dijo, hermana, necesito aprender a hacer arroz. Sí, pastor, yo le doy la receta. No, no. Nos vamos a poner de acuerdo para verla en algún lugar y usted lo haga conmigo. Acá ya hablan del chimichurri que quieren la receta, Tesoro. Apúntenle. ¿Qué más? ¿Para qué usamos los recursos? Dinero. Usen recursos económicos para expresar esa generosidad. La pobreza no comienza en la cartera, comienza en nuestra forma de pensar. Ahí es a donde hay pobreza. Pobreza no tiene que ver con cuánto tienes en la cartera, tiene que ver qué tienes en la cabeza, tu manera de pensar. La generosidad siempre va a tener como consecuencia, escucha, la consecuencia de ser generoso tiene que ver con la multiplicación, porque la generosidad multiplica lo que nosotros damos. Otra cosa, sembrar tiempo. Siembren su tiempo para servir en la congregación. No sean solo oidores de la palabra, pónganse a servir. Búsquenme a mí, busquen a la pastora, pastor, pastora, ¿en qué podemos servir? Y la pregunta de este año 2026 no es ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Dios ya hizo todo. Dios ya te dio todo. Dios te dio y te equipó en completo todo, todo. Ya no es qué hace Dios, la pregunta es ¿qué vas a sembrar tú? ¿Qué vas a sembrar tú con lo mucho que ya Dios te dio? Y no termines siendo como el siervo que enterró el talento, porque el talento enterrado nunca se va a multiplicar. Sean esos siervos como los fieles, esos dos que sembraron lo que recibieron y multiplicaron, porque se duplicó lo que ellos sembraron. Dios no nos dio mucho para hacer poco. Y esa es una frase que por ahí vamos a tenerla como casi el reconocimiento como el eslogan de conquista. Dios no nos dio mucho para hacer poco. Pónganse de pie. Gloria a ti, Señor. 2026 tiene que ser un reto. Y como les dije, esto simplemente no es simplemente es un escenario diferente. Salimos del 2025 y entramos a un escenario distinto. 2026. Pero todo lo que tú hagas tiene que ver con la siembra que tú determines.
Y no es dinero solamente. Ya lo mencionamos y no lo voy a volver a mencionar. Pero creo que creí en el corazón y yo lo hablo. Tú tienes que declararte que eres un sembrador. Tú no eres un siervo inútil. Tú eres un sembrador. Y el sembrador siembra. Y cuando el sembrador siembra, hay cosecha multiplicada. Tesoro, vamos a hacer una oración. Mis amados, queremos cerrar esta enseñanza de inicio de año asentando el mensaje principal de la enseñanza de este día. Cristo Jesús es la semilla y el don inefable. Amén. Lo mayor que Dios pudo hacer, nos lo dio en el Hijo. Y eso implica que dándonos a Cristo también como un don, ¿qué es lo que yo tendría que estar sembrando e impartiendo? A Cristo. La Escritura habla acerca de comparecer ante un tribunal. Eso no es para infierno y cielo. Pero de la misma manera como la parábola de los talentos con la que comenzó el pastor la enseñanza de hoy, al que mucho se le dio, ¿qué? Mucho se le demandará. ¿Y qué tanto te dieron a ti? Dándote a Cristo, te lo dieron todo. En ese tribunal vas a comparecer para que se manifieste qué hiciste con lo mejor que tenías. Porque habiéndote dado todo en Él, ¿cuál tendría que ser el resultado inevitable? Que tú también lo hayas dado todo. Si Él es la semilla que el Padre plantó, ¿qué tendrías que estar tú invirtiendo en el corazón de cada persona que te rodea? La semilla de Cristo. Y de eso vas a comparecer en el tribunal. Por eso decíamos hoy que todo esto se enfoca al compromiso. Por eso quiero cerrar orando esta tarde. No para convocarte a aquel que quiera salir de deudas, aquel que quiera hacer viajes, aquel que quiera estrenar una casa, aquel que estaba por allí teniendo situaciones en su salud o con la condición de un hijo o la condición matrimonial, que tiene tanto éxito cuando lo hacemos y que está bien, todo tiene su tiempo. Pero el inicio de año queremos convocar al compromiso. Queremos convocar a hijos de Dios herederos que se comprometan este 2026 por impartir por lo menos en una o dos personas lo que portas. Y si eres de esos que dice, heme aquí, quiero que vengas al frente. Esto es un compromiso. Esto no es quedar bien con nadie. Esto es tener entendimiento de quién somos en Él y tomar nuestro lugar en el aquí y en el ahora, con una mentalidad de aquellos entendidos y alumbrados que saben para qué se les ha dado poder y autoridad. Porque cada lugar vacío en cualquier congregación en el mundo es por falta de entendimiento y de compromiso. Porque la vida en Cristo es impartir lo que portas. ¿Y sabes qué llena las sillas? Que mentores a una o dos personas permanentemente y con determinación. Eso produce que no se quieran ir. Eso produce que quieran estar aquí. Y esto no es un compromiso con la pastora o el pastor. Es que le perteneces a Cristo.
pero entiendo que eso te compromete. Por eso estoy pidiendo que pasen al frente los comprometidos, los que digan: yo ya he entendido mi misión, yo ya sé qué hago. Y esto no es cuestión de tiempo, yo ni paso porque ni tiempo tengo. Mi amado, Dios te va a demandar porque te impartió al Hijo y va a pedir cuentas de lo que te dio. Que de ti no se pueda decir siervo inútil. Que de ti se pueda decir buen siervo fiel, buen siervo entendido. Porque la vida no te la dio Dios para invertirla en ti. Todo tiene su tiempo y está bien hacerlo, un tiempo determinado. Pero Pablo dijo: cuando yo era niño, pensaba como niño, y el niño todo lo quiere para sí. Pero Pablo estableció una estatura mayor. Pero cuando dejé de ser niño y entré en la etapa de adultez, tomé mi lugar. Tomé mi lugar. En nuestra congregación acabamos de celebrar el 18 aniversario. Y en nuestra nación, los 18 años marcan tu mayoría de edad, que significa la entrada a la adultez, que significa tomar tu lugar. Así que vamos a orar. Papá, yo te doy gracias por cada uno de estos que ha pasado al frente. Un día con menos entendimiento porque no eran hijos. Un Samuel, quien oyó que le llamaste, pudo decir: heme aquí. Con menos entendimiento, porque en ellos Espíritu Santo no habitaba. Pero hoy, papá, tenemos aquí de pie al frente personas comprometidas que han dicho: ya no quiero más mirar por mí misma, por mí mismo. Ahora quiero, papá, ser hallado fiel, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, porque traza bien la palabra de verdad. Esto no está asociado a mi edad, no está asociado a el conocimiento siquiera que tengo del reino. Está asociado con la determinación. Porque solamente abrirás tu boca y tú mismo te vas a sorprender, Rafa. Vas a abrir tu boca y Rafa va a decir: ¿de dónde salió lo que acabo de decirle al compañero de trabajo? Porque me está ayudando a mi condición lo que yo le acabo de decir. Pero de mi boca salieron palabras que no provienen de mi intelecto, sino del corazón del Padre. ¿Y cómo pude? Si a veces nos sentimos tampoco propicios para eso. Pero mis amados, aquí no se trata de experiencia, no se trata de tiempo, se trata de determinación. Y yo agradezco, papá, la vida de cada uno de estos que se ha levantado, porque cada uno de ellos que ha pasado al frente está diciendo: ya no más yo, sino tú, Señor. Que esa semilla de Cristo que fue implantada en mi corazón pueda ser sembrada en todos aquellos que me rodean. Inspírame, Espíritu Santo. ¿A quién voy a mentorear? ¿A quién voy a compartirle lo que en este lugar he aprendido? ¿A quién se lo voy a transmitir? Y me comprometo a ser perseverante, diligente y a manifestarle tu amor a todo aquel que me rodee. Gracias, porque me entiendo con una mente de bendecido y no con una mente de necesitado, y por eso me advierto como un recurso de reino. Gracias, papá, por tu vida en mi vida, la cual imparto, la cual disciplinada y diligentemente me comprometo por transmitir a otros. Y la meta, papá, será que formen parte de tu cuerpo, de tu reino, porque les he impartido tu vida. Que mi vida sea hallada fiel, reproductiva y útil
en tu reino. Esa es mi oración para este 2026, papá. Gracias porque tu Espíritu nos ayuda, nos dirige, nos anima y nos enseña a llevarlo a cabo. Gracias, Cristo. Gracias, papá. En Cristo Jesús quitamos todo impedimento, quitamos todo aquello que estorba, quitamos esos argumentos que quieren distraernos y establecemos diligencia en este compromiso hecho contigo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.